ustedes, colegas, me podría decir si el audio está bien o alguien tiene problema con el audio, mejor dicho. Muy bien. Parece que todo está bien, ¿no? Estoy recibiendo los mensajes de nuestros colegas y todo va bien. Bien, el día de hoy he tratado de ser un poco más cuidadoso con la práctica, en realidad, por exigencia de ustedes también. Y hemos hecho una práctica diversa, ¿no? Para los profesores de inicial, de primaria, para los profesores de secundaria también. Hemos hecho una práctica mixta. Ya ustedes se darán cuenta si es que esto está acorde con lo que ustedes necesitan. He tomado mucha concentración en la parte de la lectura de los ítems y los requisitos que ustedes necesitan. Bueno, empecemos entonces. Nos ven ahí el problema número 1. Y nos dicen, cuenta cuántos triángulos hay. ¿Verdad? Y nos dicen ahí cuántos triángulos hay. Para este tipo de problemita hay que tener mucho cuidado con las divisiones que se nos presentan ahí, ¿verdad? Una de las técnicas que nosotros podemos tener, o una de las técnicas que podemos usar aquí es simplemente darle unos números a los espacios o el número de triángulos que tenemos y poder contarlos, ¿no? Y decimos triángulos que tengan solamente un espacio. Tenemos 3 triángulos, ¿verdad? El 1, el 2 y el 3. Triángulos que estén conformados por dos números. Tenemos, por ejemplo, el 1 con el 2 forman triángulo. También el 2 con el 3 forma otro triángulo. Y por el momento ya no tenemos nadie más, ¿verdad? Y tenemos por último el triángulo conformado por 3 números. Y tenemos todo el triángulo que sería 1, 2 y 3. Por lo tanto, entonces mi respuesta aquí para contar sería 6 triángulos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra alternativa sería la alternativa B. Esa es una de las opciones que nosotros tenemos, ¿no? Problema número 2. ¿Cómo se llama la figura que tiene 2 lados largos y 2 lados cortos? Tenemos el cuadrado, tenemos el triángulo, tenemos el rectángulo, tenemos el rombo y tenemos el círculo. Claro, ¿no es cierto? El rectángulo es nuestra respuesta para la pregunta número 2 sería el rectángulo. El rectángulo es aquel que tiene 2 lados largos y 2 lados cortos, ¿verdad? El rectángulo. Cuidado que dentro de la clasificación, ya que el rectángulo es un paralelogramo, es un tipo de paralelogramo, también es conocido como cuadrilongo. ¿Sí? Cuidado, también es conocido como cuadrilongo, es simplemente como su sobrenombre, ¿no? Es uno de los integrantes de la familia de los paralelogramos y es conocido como cuadrilongo. Pregunta número 3. Para determinar, dice que la siguiente figura es un cuadrado. ¿Qué se necesita? Se necesita que todos sus lados sean iguales.
se necesita dos lados que sean iguales y dos diferentes, o se necesita que todos sus lados sean diferentes. Claro, definitivamente solo es la primera proposición, ¿no? Por lo tanto sería la alternativa A. Todos sus lados, todos sus lados, todos sus lados son iguales. Pregunta número 4. ¿Qué figura no guarda relación con las demás? ¿Qué figura no guarda relación con las demás? Lo tenemos en pantalla, ¿no? Un triangulito, un cuadrado o un rectángulo, como lo quieran llamar, otro triángulo, otro cuadrado o rectángulo y otro triángulo. Claro. Sin embargo, nos damos cuenta que la figura número 2 es la que no lleva rellena la bolita que está en el centro, ¿no? Por lo tanto, sería la alternativa B. Entonces, nosotros podemos decir que la 4 es la alternativa B. 5. ¿Cuál es el color que falta para completar la serie? ¿Cuál sería el color que falta para completar la serie, ¿no? Así es, estamos recibiendo algunas respuestas, ¿no? Tenemos verde, azul, por lo tanto le falta verde. Entonces eso quiere decir que la alternativa A viene a ser la correcta, ¿no es cierto? Pregunta número 6. ¿Qué figura no completa la serie? Tenemos ahí diferentes figuritas, pero hay una que no completa la serie, ¿verdad? ¿Cuál alternativa marcarías? Eso es, así es. Si nos damos cuenta, todos tienen forma de cubitos, ¿no? Pero la del centro es un cuadrado o es un rectángulo, si quieres llamarlo así, por lo tanto la alternativa sería la B. En la pregunta 6, la respuesta que deberíamos marcar es la B. Esa es la que no completa la serie, no está acorde con lo que tenemos ahí con los diferentes cubitos, ¿no? Pregunta número 7. ¿Cuáles son los colores vamos a ver? Vamos a ubicar la pregunta 7 en la pantalla. ¿Cuál es la figura que sigue? ¿Cuál es la figura que sigue? Ahí tenemos unas flechas, ¿no? ¿Cuál sería la figura que sigue? Claro, definitivamente la A, ¿no? Tenemos una flecha que va a la derecha, la otra a la izquierda, la otra a la derecha, la otra a la izquierda, por lo tanto, le sigue la derecha. Así es. Para la pregunta 7, la alternativa o la clave de respuesta sería la clave A. Vamos con la 8. ¿Cuál es el color que falta? Bueno, ahí debió haber salido una figurita con sus alternativas. Así es, ¿no? Verde, ¿verdad? Muy bien, verde. Así es. Entonces el color que falta en la 8 es verde. Debió haber salido unas alternativas ahí, no han salido en pantalla. Pregunta número 9. ¿Cuáles son los colores que faltan para completar la serie según el modelo? ¿Cuáles son los colores que faltan para completar la serie según el modelo, ¿no? Bueno, también debió haber salido algunas alternativas ahí, no salido, pero nos damos cuenta en la muestra que está encerrada en la parte superior que tengo morado y rojo a la derecha, verde y morado a la derecha. Eso quiere decir que en los demás que están en la parte inferior,
le corresponden lo mismo, ¿verdad? Tendría que ser rojo y morado, o lila, como quieran llamarlo. Morado hay que llamarlo, ¿sí? Rojo morado, ¿verdad? Para que complete la serie. Rojo morado debería ser. La alternativa 9 vendría a ser rojo y morado. Bueno, la pregunta 10 no ha salido ahí el gráfico. Debió haber salido. Parece que hay una pequeña... Un momento, por favor. Un momento. Vamos a corregir un poquito la parte virtual. Vamos a corregir un poquito la parte virtual. Vamos a esperar para que salgan las figuras correctas. Bien. Entonces, vamos con la pregunta 10. Vamos con la pregunta 10. Es una figura geométrica que tiene 3 lados. Vamos a borrar esto. Ya continuamos. Es una figura geométrica que tiene 3 lados. Definitivamente la respuesta en la pregunta 10 es el triángulo, ¿verdad? Tendríamos que buscar una figura que tenga o que sea un triángulo. Vamos con la pregunta 11. ¿Cuál es el color que falta para completar la serie? ¿Cuál sería el color que falta? Tenemos rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul, ¿verdad? Así es. Sería la clave C. Eso es. Problema número 12. ¿Cuál es la figura que falta para completar la serie? ¿Cuál es la figura que falta para completar la serie? Sería la clave D, ¿verdad? Sería el circulito. Clave D. Problema número 13. Completa la serie y marca la alternativa correcta. Tenemos una carita feliz, tenemos una carita en cruz, cara feliz, cruz, por lo tanto seguirá la clave C, ¿no? Cara feliz de amarillo. En la 13 entonces sería la cara feliz de amarillo. Problema número 14. Vamos a poder visualizarlos. Estos problemitas de series es un poco para los profesores del nivel primaria, donde ellos pedían y exigían un poco que se le haga problemas para ellos, y eso es lo que se puede observar en los exámenes, ¿no? Te dice, relaciona
según corresponda. Vamos a observarlo ahí, a ver. Relaciona según corresponda. Había faltado una columna también, vamos a visualizarlo en la otra pantalla. Sí, un momento. Yo sé que por el momento no se nota la diapositiva. Ahorita va a salir en sus pantallas. Listo, ahí tenemos, relaciona según corresponda. Tenemos en la parte 1 el ángulo AOB que vale 32. En la proposición 2, el ángulo MON que vale 90. En la parte 3, el POL que vale 180 y el ángulo DOC que vale 105, ¿no? Entonces, la 1, que es el ángulo AOB, sería 32. La 2, que es el ángulo MON, que es igual a 90. La 3, que es el ángulo POL, que es igual a 180. Y en la parte 4, que es el ángulo DOC, que es igual a 105, ¿no? Sabemos que el ángulo de 32 necesariamente tendrá que ser un ángulo agudo, o es un ángulo agudo. El ángulo de 90 grados es considerado un ángulo recto. El ángulo de 180 es un ángulo llano. Y el ángulo de 105 grados es un ángulo obtuso. Por lo tanto, entonces le corresponde aquí la 1 con el que dice agudo, que es la B. A la 2 le corresponde el ángulo recto, que es A. A la 3 le corresponde el ángulo llano, que es C. Y a la 4 le corresponde el ángulo obtuso, que es B. Entonces nosotros tenemos que buscar una alternativa que me dé esta secuencia, ¿no? Por lo tanto, sería la alternativa que tenga 1B, 2A, 3C y 4B. Y eso sería, mi respuesta estaría en la clave B, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que relacionar con respecto a ángulos. Vamos viendo el problema número 15. Estamos viendo el problema número 15. Ahora sí empezamos ya con problemas un poco más que tienen un poco más de resolución. Si a un ángulo se le resta su complemento, como queramos allí, si a un ángulo, el X, se le resta su complemento, el complemento de un ángulo es 90 menos X, la diferencia es igual, esta resta es igual a la cuarta parte del complemento, es igual a la cuarta parte del complemento de 90 menos X y te pide calcular dicho ángulo. Bueno, para empezar sabemos que debemos eliminar los paréntesis. Este 4 pasaría a multiplicar, mira, ya lo puse por aquí, X, el menos afecta a los dos, ¿verdad? Esto me quedaría más, esto me quedaría 90 menos X, esto me quedaría 2X menos 90, igual a 90 menos X, 8X menos 360, igual a 90 menos X. Las variables hacia un lado, los números hacia el otro, el X pasa acá a sumar y te quedaría 9X, el 360 pasa a sumar y te quedaría 450, para que X sea 50 grados. Y esa vendría a ser una alternativa, ¿no? Entonces, eso sería la alternativa en la pregunta número 15, 50 grados. Ya estamos viendo el problema 15 en pantalla. Vamos al problema número 16.
Dice, un caracol se traslada desde el punto A, menos 6,4, hasta un punto A', que no sabemos dónde queda. Luego al punto B' y finalmente al punto B. Calcular el área de la región limitada por el cuadrilátero A', B', si A' y B' son simétricos de A y B con respecto al eje Y, respectivamente. Entonces vamos a tener que dibujar un plano cartesiano, ¿no? Vamos a ver, dibujamos un plano cartesiano. Lo tenemos aquí, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Ahí está. Sabemos que aquí forma 90 grados y ubicamos el primer punto, que es el A, menos 6,4. El punto A está aquí, menos 6,4 aproximadamente, ¿no? Menos 6,4. Este es el punto A, menos 6,4. Que dice que luego va hasta un punto A', luego hasta un punto B'. No sé si te das cuenta, pero en la parte inferior, al final del enunciado nos dice que B' es igual a 2, menos 2. Vamos a ubicar el B', 2, menos 2. El 2, menos 2 aproximadamente debe estar por aquí. B'. 2, menos 2. Y en la parte intermedia, más o menos, te dice que A' y B' son simétricos de A y de B con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el simétrico de A? El simétrico de A, tengo que hacer esto, mira, con respecto al eje Y. Esto entonces sería el A'. El simétrico con respecto al eje Y significa que en el Y conserva el mismo valor. Pero en el caso de X, el simétrico cambia de signo, por lo tanto este es el 6,4. Y lo mismo sucede con el B'. Este B' es el simétrico de B. O sea que con respecto al eje Y quiere decir que el B tendrá que ser menos 2, menos 2. Y te pide calcular el área de ese cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero A', B'. Listo, nada más. Y si nos damos cuenta, esto es un trapecio, ¿verdad? Entonces el área de un trapecio vendría a ser la semisuma de las bases multiplicado por la altura. Esta, la línea punteada mayor, que es horizontal, es la base mayor. Y esto vendría a ser la base menor, la otra línea punteada, de menos 6 a 6, ¿qué distancia hay? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros debemos percatarnos. Y de menos 6 a 6 hay 2. Lo mismo sucede para la base menor. La base menor, esta vendría a ser de menos 2 a 2, su distancia es 4. Y la altura, sabemos cómo trazamos la altura de un trapecio, ¿verdad? Va desde el punto B hasta el punto A', pero como es vertical, eso significa que lo único que voy a darme cuenta son de las coordenadas. De menos 2 a 4, ¿cuánto hay? 6, y esto vendría a ser la altura. Por lo tanto, entonces el área sería 12 más 4 sobre 2, todo multiplicado por 6. Sería 12 más 4, 16, entre 2, 8, 8 por 6, 48. Y ese sería el resultado para el problema número 16. ¿Sí? 48. Ese es un problemita sobre geometría cartesiana, ¿no? Problema número 17. Ya podemos borrar esto, ¿verdad? Dice, vamos a dibujarlo primero. Vamos a dibujarlo para tener una idea mejor sobre esto.
Tenemos ahí esos datos. Que dice si A, B, C y D son los puntos medios de los lados de un rectángulo. Esto es un rectángulo, son puntos medios. Vamos a colocarle en 90 grados porque esa es característica del rectángulo. Como es el punto medio, sabemos que si uno vale 2, el otro también sería 2. Y dice que como todo vale 4 raíz de 3, una parte será 2 raíz de 3 y otra será 2 raíz de 3. Se pide calcular el perímetro del rombo. El perímetro del rombo que me piden calcular es la figura que está dentro, ¿no? Este vendría a ser un rombo. Pero nosotros sabemos que el rombo, por característica, tiene lados del mismo tamaño. Eso quiere decir entonces que su perímetro simplemente será 4 veces el lado del rombo. Pero el lado del rombo se puede calcular en ese triangulito que se está sombreando de azul, por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El lado es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto sería entonces 4 más 12, lo cual me da raíz cuadrada de 16, que esto sería 4. Eso quiere decir que 4 por 4, entonces esto será 16. Y ese será el resultado para el problema número 17, ¿no? La clave es la clave B. Vamos a borrar ya. Problema número 18. En una semicircunferencia de diámetro AB, en una semicircunferencia de diámetro se tiene que la medida del ángulo CAD es 20. Así es. En una semicircunferencia, ahí está, de diámetro AB, vamos a revisar si es el diámetro AB, parece que no ha salido la letra ahí. Sí, de diámetro AB es. Se tiene que la medida del ángulo, se dice se tiene que la medida del ángulo CAB es igual a 20. CAB, entonces más o menos ubicamos el punto C, CAB 20 grados, que dice, a ver, me han salido ahí algunas letras, un momento. Vamos a verificar en el borrador para tener ahí las letras, ¿no?
Bien, ya tenemos las correcciones, ¿ya? A ver si nos siguen con la parte del enunciado del problema. Debe decir así, en una semicircunferencia de diámetro AB, aquí está el diámetro, se tiene que la medida del ángulo CAB es 20. Se tiene que la medida del ángulo CAB es 20. AC. Y DP es tangente al arco en el punto D. Y DP es tangente al arco en el punto D. Vamos a ubicar eso, ¿ya? Dice, en una semicircunferencia de diámetro AB se tiene que la medida del ángulo CAB es 20. Que dice, ahora vamos a ver la otra partecita. Ahí debe decir, AC es paralela, en una semicircunferencia de diámetro AB se tiene que la medida del ángulo CAB es igual a 20. AC es paralela, que dice, y DP es tangente al arco en el punto D. Vamos a ubicar el DP. Vamos a ubicar el DP. Es tangente al arco en el punto, este vendría a ser DP. Este vendría a ser el punto D, que dice, y DP es tangente al arco en el punto D. Hallar la medida del ángulo PDB. PDB. Ok, acá está el punto P. Nos piden hallar la medida del arco PDB. Ahí está. PD. La medida del arco PDB, ¿no? Nos piden hallar la medida del arco, del ángulo PDB. Vamos a ver. Parece que el enunciado está un poquito que no ha cambiado, que ha cambiado. Vamos a hacer algo ya, muchachos. Vamos a corregir el enunciado, vamos a encontrar el sentido. Pero para no perder tiempo vamos a dejar el problema 18 para el último, ¿ya? Vamos a cambiar, vamos a corregir el enunciado. Lo que pasa es que esa pregunta son preguntas de exámenes tomados a los docentes, en exámenes anteriores. Y parece que en los exámenes de los cuales se ha sacado ha habido un pequeño cambio o no se ha escrito bien, ¿ya? Vamos a corregir eso. Estas son preguntas de exámenes anteriores. Sí, vamos a reformular el enunciado, vamos a encontrar el sentido correcto, ¿ya? Por eso es que la 18 la vamos a dejar para el último. ¿Sí? Problema número 19 entonces. Problema número 19. Dice, un líquido se encuentra contenido en un recipiente de forma cilíndrica. ¿Ok? Aquí, un líquido se encuentra contenido en un recipiente de forma cilíndrica, cuyo radio mide 4. Vamos, aquí está el radio del cilindro, mide 4. Por aquí lo ponemos. Dicho líquido se desea pasar a 2 cilindros congruentes.
si se sabe que sus alturas tienen igual longitud que el cilindro inicial. O sea que si este cilindro inicial tiene de altura h, entonces vamos a pasar, ¿qué dices? Dicho líquido un líquido se encuentra contenido en un recipiente de forma cilíndrica cuyo radio mide 4. Dicho líquido se desea pasar a dos cilindros congruentes, donde la altura es la misma. Vamos a colocar aquí dos cilindros pequeños de la misma altura, ¿sí? Acá también el otro cilindro, si lo matamos por acá, este es de la misma altura, ¿ok? Calcular el radio de los cilindros congruentes. Calcular el radio de los cilindros congruentes. Claro, estos cilindros definitivamente, si yo necesito pasar el líquido y todo el líquido se pasa a estos dos cilindros, eso quiere decir que el volumen de estos cilindros, llamamos a este volumen B o V, llamamos volumen V1 y llamamos volumen V2. Todo el volumen del primer cilindro lo vaciamos a estos dos. Y como tienen la misma altura, entonces eso quiere decir que nuestra ecuación será que el volumen del cilindro inicial es igual a la suma de los volúmenes de los otros cilindros. Para ello, nosotros debemos saber cómo calcular el volumen de un cilindro, ¿sí? Y el volumen del cilindro por fórmula, vamos a colocar acá la fórmula, es pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Entonces esa es la formulita que vamos a utilizar. Esto sería entonces aquí para el volumen del cilindro grande pi por el radio al cuadrado, que es 4 multiplicado por la altura, que es h. Para el volumen pequeño 1, que es el mismo, ¿verdad? Porque son cilindros congruentes que dicen. Entonces mejor le llamamos V1 y V1, o V1 y V1. Entonces esto sería 2 veces pi por el radio del cilindro, que no lo conozco, que necesito calcular, multiplicado por h. Eso hace que pi por h en ambos lados se puede eliminar y al final obtenga el radio, que será 4 cuadrado 16 entre 2, 8. Y esta sería la respuesta para el radio de los cilindros congruentes en la pregunta número 19. El R vendría a ser. Muy bien. Problema número 20. Borramos el problema número 19. Problema número 20. Simplificar. Nos piden a nosotros ahí simplificar. Nos dicen E igual a 1 menos coseno de 8x y 1 más coseno de 8x. ¿Sí? A ver, lo que tenemos que hacer aquí, esa es una pregunta de trigonometría, es acordarnos de una propiedad, ¿no? En realidad vamos a acordarnos paulatinamente de las propiedades que relacionan a este tipo de identidad, y dice que si yo tengo el seno de θ medios, por ejemplo, de un ángulo mitad, esto es más menos 1 menos coseno de θ sobre 2. Si tengo el coseno de θ medios, esto es más menos 1 más coseno de θ sobre 2. Si tengo la tangente de θ medios, esto es más menos 1 menos coseno de θ sobre 1 más coseno de θ. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la propiedad o identidad que nos va a ayudar a solucionar el problema, ya que tenemos en la parte superior 1 menos coseno, 1 menos coseno. En la inferior 1 más coseno y 1 más coseno.
Eso quiere decir entonces que esto sería igual a quién. Si nosotros, por darle forma nada más, hacemos lo siguiente. Mira, para que no se altere, le damos forma y decimos, le ponemos raíz cuadrada, pero a la vez lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Y eso ya tendría la forma, lo que está dentro de paréntesis. ¿Esto quién sería? La tangente de la mitad, o sea, la mitad de 8x. Pero no te vayas a olvidar que todo esto está nuevamente al cuadrado. Por lo tanto, el E sería 8 entre 2, 4, la tangente de 4x elevado al cuadrado. Ese sería mi resultado, ¿no? Y eso sería la alternativa A. La tangente de 4x elevado al cuadrado. Y ese sería el desarrollo del problema número 20. Problema número 21. Un alumno hace rotar el triángulo ACB recto en C. Vamos a dibujarlo, ¿ok? Un alumno hace rotar el triángulo ACB recto en C. Falta colocarle aquí 90 grados. Como muestra la figura, ¿no? ¿Qué se muestra en la figura? El volumen del sólido generado por la rotación sobre el segmento AB del triángulo, la figura es el volumen del sólido generado por la rotación sobre el segmento AB del triángulo. Ahí tenemos, falta hacer algunos trazos todavía. Esto sería de 4 y el otro sería de 9, ¿verdad? Este es de 4 y este es de 9. Listo. Si lo hacemos girar sobre el segmento AB, entonces nosotros vamos a conseguir lo que conocemos como la figura imagen. ¿Verdad? Ahí está más o menos la figura imagen, ¿no? Lo que va a resultar por la rotación que se genera, la suma de este volumen que se genera es 2 conos, ¿correcto? Se va a tener que notar, ahí está, 2 conitos, uno cuya altura es 4 y el otro cuya altura es 9. Pero el radio de estos conos, que le voy a poner R, vendría a ser la altura relativa de la hipotenusa del triángulo de negro inicial, ¿verdad? Entonces, por propiedad, nosotros debemos conocer que la altura relativa a la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de sus catetos, que serían 4 y 9. 4 por 9 me va a dar 36, por lo tanto el radio vale 6. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora sí puedes calcular el volumen. A la figura que está a la izquierda le vamos a llamar volumen 1 y a la figura que está a la derecha le vamos a llamar volumen 2. Por lo tanto, el volumen total sería la suma de estos volúmenes. El volumen de un cono a que es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado, que en este caso vendría a ser el mismo para ambos, 6 al cuadrado multiplicado por la altura del pequeño, que es 4. El otro sería 1/3 de pi por el radio al cuadrado, que vendría a ser 6 por 9. Y si tú te das cuenta, aquí me va a quedar 36 entre 3, 12 por 4, 48 pi. En la primera parte me queda 48 pi. En el otro me queda 36 entre 3, 12 por 9. Me va a quedar
108 pi, cuyo resultado será 156 pi, ¿verdad? 156. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado. Ese sería el resultado. Estamos en el problema número 21, recuérdenlo. ¿Sí? Entonces sería 156 pi. Ahí en la pantalla ustedes van a ver las claves. Y esa sería la alternativa A. Problema número 22 entonces. Ya borramos el 21, problema número 22. En el triángulo ABC, construimos el triángulo. En un triángulo ABC, que dice AB vale 14, BC vale 22, le ponemos 14, le ponemos 22. Desde B se traza una paralela al lado AC. Desde B se traza una paralela, ok, trazamos una paralela. No sabemos en qué sentido o de qué nos va a servir, pero hay que obedecer al problema. Que corta a las bisectrices de los ángulos exteriores de A y C. Ok. A las bisectrices de los ángulos exteriores de A y C. Vamos a modificar el gráfico un momento para poder darle sentido al problema, ¿sí? Aquí trazamos la paralela. Este vendría a ser ABC. Este vale 14. Este vale 22. Recordemos que eso es una paralela, profesor, y que va a cortar a las bisectrices. Vamos a ver, acortamos a las bisectrices, lo hacemos de otro color para que se puedan diferenciar. Esto que sea tita y esto que sea tita. Por aquí, esto que sea alfa y esto que sea alfa. Ahí está, ¿sí? Que dice que corta las bisectrices de los ángulos exteriores A y C en los puntos M y N respectivamente. O sea, quiere decir que la bisectriz de A corta en M y la bisectriz de C en N. Calcule la medida del segmento MN. Me piden calcular esto. En realidad, el hecho de que sean paralelas ayuda bastante, ¿no? Porque yo puedo trasladar el tita aquí por alternos internos, también traslado el alfa por alternos internos, me doy cuenta que este triángulo es isósceles y que este triángulo también es isósceles. Eso quiere decir que esta partecita tendrá que valer 14 y esta otra parte tendrá que valer 22. Para que X sea exactamente la suma de los dos. Y esto me va a dar 36. Y ese sería el resultado, ¿no? Ese sería el resultado. 14 y 22. ¿Sí? A ver, dice AB vale 14, BC vale 22, desde B se traza una paralela al lado AC que corta las bisectrices de los ángulos exteriores A y C en los puntos M y N respectivamente. Calcula la medida del segmento MN. Sí, sí, es cierto. Es 36 la respuesta. Ahí ha habido un error en las claves. También es una pregunta de examen de los anteriores llamadas a los docentes, ¿no? Lo hemos sacado de allí. Problema número 23 entonces. Desde el vértice B del triángulo ABC, aquí, desde el vértice B de un triángulo ABC, se traza la seviana interior BE. Seviana interior BE. Ya la trazamos, una seviana es una línea cualquiera E sobre AC.
Determina la medida del ángulo B si se sabe que AC es igual a BE. Si se sabe que AB, el ángulo beta te dice, ¿no? Si se sabe que AC, todo esto es igual a BE. La medida del ángulo BAE es 3 beta. BAE, 3 beta. La medida del ángulo EBC es 2 beta. La medida del ángulo BCA es 4 beta. Es 4 beta. Entonces con esos datos nosotros vamos a poder calcular, eh, el ángulo beta.
Muy bien, entonces tenemos ahí los datos. Vamos a ver qué se puede hacer para poder solucionar ese problemita, ¿no? A ver, vamos a poder recapitular el mensaje. Desde el vértice B del triángulo ABC se traza la mediana interior BE, ahí la tenemos. E sobre AC determine la medida del ángulo beta si se sabe que AC es igual a BE y además la medida del ángulo BAE es 3 beta, la medida del ángulo EBC es 2 beta, la medida del ángulo BCA es 4 beta. Listo, vamos a ver qué podemos hacer ahí. A ver, esto de acá para empezar es 6 veces beta, ¿sí? Esto para empezar, ya que es el ángulo exterior, es 6 veces beta. 6 veces beta. Ok. Vamos a prolongar esto un poquito más. No tenemos mucho espacio en la pizarra, pero vamos a hacer todo lo posible por darle forma al problema, ¿sí? Esto sería el 3 beta. ¿Sí? Eso sería el 3 beta. Esta partecita sería el 3 beta, ¿no? Como necesitamos calcularlo, vamos a ver qué más se puede hacer. ¿Sí? Vamos a ver si el trazo aquí nos ayuda. Lo que intento hacer es, recuerda que este AC es igual a BE. Es formar acá un 6 beta, ¿sí? Con la única intención de que este triángulo se vuelva isósceles. Esto sea 3 beta también, por ser ángulo exterior, 3 beta. ¿Sí? A ver, ya estaremos llegando al absurdo ya. Vamos a ver. Sí, parece que el vértice B de un triángulo ABC se traza la mediana interior de E. E sobre AC. Vamos a ver, ¿no? Un momento, por favor.
Bien, a ver, continuamos. Habíamos tenido un pequeño inconveniente en el problema 23, pero ya está. A ver, de seguro que muchos de ustedes también han estado intentando desarrollarlo. A ver hasta dónde llegaron y qué propiedades aplicaron. Dice, desde el vértice B de un triángulo ABC, desde el vértice B de un triángulo ABC, vamos a corregir esto, desde el vértice B de un triángulo ABC, aquí, ABC, se traza la seriana interior BE. Se traza la seriana interior BE. Ahí está. Se traza la seriana interior BE. E sobre AC, sí es cierto, E sobre AC. Determina la medida del ángulo beta si se sabe que AC es igual, vamos a decir aquí, a ver, AC 1, 2, 3, 4 es igual a BE 1, 2, 3, 4. Ahí está. Además se sabe que el ángulo BAE es 3 beta. El ángulo EBC es 2 beta. Ok, es 2 beta. 2 beta. El ángulo BCA es 4 beta. 4 beta. Nada más. ¿Sí? Aprovechamos y como este es 3 beta, este es 4 beta, prolongamos y formamos el triángulo isósceles, 3 beta. Eso quiere decir que todo el triángulo que se ha formado con estas líneas de rojo es un triángulo isósceles. Aprovechando que tenemos aquí el ángulo de 4 beta, esto de acá sería entonces por ángulo exterior es 4 beta, que es la suma de los dos, esto sería beta. Y con ello consigo que acá también todo esto vale 3 beta. Todo esto vale 3 beta. Entonces el triángulo, si quieres llamarlo así, EBT es un triángulo isósceles. Eso significa que al frente de 3 beta hay 4 bolitas, por lo tanto al frente de 3 beta de azul también tendrá que haber 4 bolitas. Y como nos damos cuenta que podemos darle variables, por ejemplo, si CP vale A y S vale B, me doy cuenta que 4 bolitas sería la suma de A más B. Eso quiere decir que el otro segmento que tiene la misma marca también será la suma de A más B. Por lo tanto, esto sería A, para que también sea A más B. Eso quiere decir entonces que ya podemos visualizar dos tipos de triángulos. A ver si nos podemos percatar de ello. Ya podemos visualizar dos tipos de triángulos. Vamos a sombrearlo para poder visualizarlo. ¿Ya? Mira el triángulo que solo está de verde. Allí. ¿Sí? Y el otro triángulo que también va a estar de verde, pero va a estar subrayado. Observa. Ojo que este es un examen tomado de docentes, ¿eh? Esta pregunta es una pregunta de examen tomada de docentes. Es una pregunta muy diferente, ¿no? Por eso es que ha tomado un poquito de tiempo poder desarrollarla. A ver, ¿qué observamos en los triángulos? Observamos en el triángulo punteado primero, ¿no? Que tenemos una marca en AB, que después de esa marca de rojo que le vamos a llamar culebrita, le sigue 3 beta, y después le sigue el lado de A más B, de 4 bolitas. Ahora en el triángulo subrayado, también tenemos lo mismo, mira, culebrita de marca, 3 beta de ángulo, y A más B. ¿Eso qué significa? Significa que eso representa que el triángulo ABC o CAB
con el triángulo ETB son congruentes. ¿Qué caso de congruencia? Para los colegas que están acostumbrados a este tema, existen 4 casos de congruencia, ¿verdad? El caso de congruencia sería lado, ángulo, lado. Eso quiere decir que los triángulos son congruentes. Eso quiere decir que los elementos de un triángulo y en otro triángulo deben ser el mismo. ¿Y eso de qué me sirve? Que me dé cuenta que en el triángulo subrayado, al frente del lado que le hemos puesto 4 bolitas, hay el ángulo de 3 beta. Por lo tanto, en el otro triángulo, al frente de 4 bolitas, también tendrá que ser 3 beta, en el punteado de verde. Pero como tengo 2 beta, eso quiere decir que esto será beta, para que complete los 3. Para que complete los 3 también aquí, 3 beta. Y eso me completa todos los ángulos interiores del triángulo, ¿verdad? Entonces, si comenzamos a sumar, esto sería 3 beta, esto sería 3 beta, esto sería 4 beta, por lo tanto, todo sería 10 beta igual a 180, donde beta es igual a 18. Y ese sería el resultado, ¿no? Ese sería el resultado para el problema número 23. Un problema diferente ya, un problema diferente a todos ya. Necesita un poquito más de tiempo, necesita un poquito más de teoría, ¿no? Así que ya saben, congruencia de triángulos, ¿sí? Borramos el problema 23. Nos vamos al problema 24. Recuerden que todavía tenemos el 18 para poder acomodarlo al último, ¿sí? A ver, dice en un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior BD. Vamos a construirlo así. En un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior BD. Bisectriz, beta y beta. Si se sabe que el ángulo A mide el doble que el ángulo C, si se sabe que el ángulo A mide el doble que el ángulo C, o sea que si esto es θ, esto vale 2 θ. Y además se sabe que AB vale 6, AB vale 6, AB vale 4, AB vale 4. Calcule el lado de BC. Calcule el lado de BC. Muy bien. Veamos. Θ es θ, no nos queda de otra. Prolongamos casi el mismo criterio que en el anterior. Trazamos aquí con la única intención de que esto también sea θ para formar el isósceles. Eso quiere decir que el lado de rojo que le vamos a llamar PB también vale X por ser isósceles. Eso quiere decir también que tienes que darte cuenta que aquí es un triángulo donde el ángulo exterior es 2 θ. Eso significa que el otro interior tendrá que ser θ. Eso significa que ese triángulo es isósceles, por lo tanto TA tendrá que ser 6. Eso significa que te tienes que dar cuenta que este es el ángulo exterior, beta más θ. Y eso también tienes que darte cuenta que acá tienes beta más θ. Entonces ahora no solo observamos esta parte punteada, sino todo. Ahora todo. Y te podrás percatar de que todo el triángulo sombreado ahora es beta más θ, o sea que es isósceles. Si al frente de beta más θ veo X, al frente del otro beta más θ también tengo que ver X. Pero este X es la suma de esos dos elementos, de 6 más 4, que vale 10. Por lo tanto, esa será la respuesta en el problema número 24. ¿Sí? Entonces, esto es como una estrategia, ¿no? Si vemos en un triángulo que un ángulo es el doble del otro, eso significa que lo que tenemos que hacer es formar un triángulo isósceles. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Al hacer las prolongaciones de las líneas de rojo. ¿Ok? Vamos al problema número 25.
hallar el área del semicírculo sombreado. Vamos a dibujarlo a ver qué resulta, ¿ok? Ahí tenemos el semicírculo sombreado. El radio del cuadrante nos da el radio del cuadrante, que es 8, que es este mismo que está acá. No dice hallar el área del semicírculo. Para empezar, el área de un semicírculo que me piden calcular sería pi por su radio al cuadrado sobre 2. El área de la mitad de un círculo. Tangente al arco AC, sí es cierto, tangente al arco AC, si sabemos que ABCD es un cuadrado, quiere decir que todos sus lados son 8. Por lo tanto, aprovecho que el semicírculo con el cuarto de circunferencia o de círculo son tangentes, y cuando yo trazo del centro al otro centro, necesariamente pasará por el punto de tangencia. Eso quiere decir que este segmento será el radio grande, el radio pequeño, y este otro segmento será el radio grande. Entonces nos podemos percatar justamente en este triángulo, ¿no? Allí. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, donde este cateto sería 8. Este es R, por lo tanto esto sería 8 menos R. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, en este triángulo sombreado, nosotros deberíamos aplicar el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa es R más 8 elevado al cuadrado, donde un cateto es 8 menos R elevado al cuadrado y el otro cateto es 8 al cuadrado. Nosotros al desarrollar esto, el radio nos va a salir 2. Eso significa entonces que el área será pi por 2 al cuadrado entre 2, lo cual hace un resultado de 2 veces pi. Y esta sería mi respuesta, ¿no? Esa sería mi respuesta. La respuesta sería 2 veces pi. Problema número 26, entonces. Vamos a ver la figurita mostrada, dice ahí. Bien, estamos completando de dibujar. Dice en la figura mostrada, a veces es un rectángulo. AMND es un trapecio, si se nota allí, hallar el área de la región sombreada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí entonces. Primero hay que establecer nuestras estrategias, ¿no? Tenemos dos figuras, la sombreada y la no sombreada.
Y tenemos, por supuesto, el total, ¿no? Que es todo. Entonces la estrategia va a ser la siguiente. Vamos a calcular el área de todo y le vamos a quitar el área del trapecio. Nada más, ¿sí? Sabes que en un trapecio las bases son paralelas. Esto sería MN, la base menor. 24 se conforma como la base mayor, ¿sí? Esto de acá vale 10, dice el problema, le estaba obviando. Esto vale 10, esto vale 10, esto sería la base menor. Y esta vendría a ser la altura, o sea que ya podemos calcular, ¿no? Entonces el área sombreada es el área del rectángulo, que es lado por lado, 24 por 12 menos el área del trapecio. Vamos aquí a hacerlo con rojo, el área del trapecio. Semisuma de las bases, 10 más 24 entre 2 multiplicada por la altura que es 8, ¿no? Esto resultaría 24 más 10, 34, ¿no? 34 por 4 me daría 34 por 4 porque 8 entre 2 es 4. Esto me daría ¿cuánto? Me daría 136. El área del trapecio nada más. ¿Sí? Eso quiere decir que esto es menos 136. 12 por 24 me da 288. 288 menos 136 me daría 100. 288 me daría 150 y 152. Y ese sería el resultado, ¿no? Esa sería la respuesta para el problema número 26. Pasamos a la 27, ya puedo borrar esto. Pasamos a la 27. Es un gráfico también. Es un gráfico. Esta más o menos es el área sombreada. ¿Qué hice yo ahora la de la región sombreada si ABCD es un cuadrado, ¿no? Sabemos que esa es la mitad de una circunferencia. Entonces el área sombreada es el área del cuadrado. El área del cuadrado menos el área de la mitad del círculo, ¿no? Y sabemos que a partir de aquí el radio va a valer 1. ¿Ok? El lado del cuadrado es 2, esto también vale 2 para que te des cuenta que es un cuadrado. Entonces el área sombreada sería lado del cuadrado menos pi por radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Esto sería 4 menos pi medio. Si quieres tomarlo así, esto sería un medio, ¿verdad? De 8 menos pi, para darle forma a algunas claves, ¿no? Ahí no han salido las claves, pero esta sería la respuesta. ¿Sí? Y ese sería el desarrollo del problema número 27. Ahí estamos hablando algo sobre áreas ya. ¿Sí? Vamos con el problema número 28 entonces. Vamos con el problema número 28.
Más o menos tenemos allí. Bien, tenemos un dato acá sobre esta longitud que vale 4. Dice que a veces es un cuadrado. Creo que sí se nota que es un cuadrado, pero es necesario que lo digan también. Le ponemos los ángulos de 90 grados. Ayer el área y la región sombreada. Aquí lo mejor o la estrategia más adecuada que podamos tener o que podemos usar es trasladar las áreas, ¿no? Para que esto sea más sencillo. Por ejemplo, esta área que está aquí, ¿sí? Esta área que está por aquí yo la puedo trasladar acá, abajo. Y esta área que está aquí yo la puedo trasladar acá. Y eso formaría esta área que se ha trasladado el azul. Y borramos esta partecita que está aquí, se queda en blanco porque ya la trasladamos. Ahora esta área que está aquí también es azul, es trasladada. Se borra esta área que está por aquí, ¿no es cierto? Quedaría en blanco porque ya trasladamos. Y eso lo hacemos con la única finalidad de poder encontrar figuras geométricas conocidas. Y esto sería la mitad del cuadrado, ¿verdad? Entonces el área sombreada, profesor, es igual al área del cuadrado, pero en la mitad nada más. Y como el área del cuadrado es lado del cuadrado, yo sé que su lado es 4, entre 2, eso quedaría 4 al cuadrado de 16 entre 2. Entonces, esta es una de las técnicas que nosotros podemos utilizar para que esto se haga más sencillo, ¿sí? Trasladar áreas. Muy bien, esta ha sido la sesión de hoy. Espero que puedan poderles haber ayudado en algo. Realmente nosotros hemos tenido 3 sesiones en las cuales he tratado de poder ayudarlos a introducirme en su examen. En el caso de secundaria sí es un poco más sencillo, ¿no? Pero en el caso de inicial y primaria no hay mucha información, ni en los exámenes tomados. Pero bueno, ya hicimos esto, ya hay que solamente dar los últimos toques, a ustedes les toca dar los últimos toques para que puedan enfrentarse al examen, ¿no? Que es el domingo. Bueno, mucha suerte a todos. Espero de que podamos encontrarnos en otra oportunidad. Vamos a ver si que durante la semana todavía nos podemos encontrar. Eso ya depende de la promotoría, depende de la directiva de Auge Perú, ¿no? Yo simplemente soy un servidor, sí, el material se lo van a enviar, también me lo están informando. Y bueno, conmigo ha sido hasta aquí. Buenas noches con todos.